Julio César Trujillo y Eduardo Mendoza fueron nombrados presidente y vicepresidente del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social. Fiscalía citó al excontralor Carlos Pollitt para que rinda su versión sobre el audio con José Serrano en el Consulado de Ecuador en Estados Unidos. Gobierno designó a María Elsa Viteri como ministra de Finanzas, en reemplazo de Carlos de la Torre. Además, ministra de Electricidad Elsie Parodi presentó su renuncia al cargo. Proyecto para derogar la ley de plusvalía superó el primer debate en la Asamblea Nacional. Al menos 13 heridos al caer un autobús por un barranco en Sucumbíos. En lo internacional, 10 guerrilleros muertos y 3 capturados dejó un ataque contra el ELN en Colombia. Además, 39 fallecidos en accidente de avión ruso que se estrelló en Siria. Martes 6 de marzo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el informativo estelar El Comercio TV con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. Asegurando que esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie, ni a encubrir nada, y mucho menos favorecer la impunidad, Julio César Trujillo asumió el cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Luego de un consenso a puerta cerrada, Julio César Trujillo fue designado como presidente del nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y Eduardo Mendoza como vicepresidente. Esta comisión no ha venido ni a perseguir a nadie, ni a encubrir nada, y mucho menos favorecer la impunidad. Nuestro compromiso es con el pueblo de Ecuador y a él queremos responder. Sabemos que la tarea es difícil, compleja y a ratos desagradable. El trabajo lo desarrollarán en base a la conformación de 3 comisiones, integradas por 2 consejeros cada una. Una comisión en la que yo estoy involucrado se encargará del proceso de definir los indicadores necesarios para la evaluación. La segunda comisión se va a responsabilizar de organizar los concursos que deban desarrollarse fruto del proceso de evaluación. La tercera se encargará de la formulación de política pública y reglamentación para promover transparencia y facilitar la transición al Consejo Definitivo. Doctor Trujillo recibirá como presidente los insumos de todos los trabajos que nosotros vamos presentando y él como presidente seguramente intervendrá en todas ellas. Adicionalmente se solicitará apoyo a las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas tienen mucha experiencia en evaluación de autoridades de control. Entonces, para evaluar una autoridad de control necesitas estándares, referentes, que es lo que las Naciones Unidas te puede otorgar. Está por definirse el alcance que tiene el Consejo de Transición en relación a la evaluación, remoción y designación de las nuevas autoridades. Porque en los anexos te establecen Consejo de Participación que haya designado autoridades, pero el Consejo de Participación cesado. Y el cesado, ¿cómo debes entenderlo? Este Consejo o todos, pero necesitamos un informe jurídico que nos sustente. Yo no discuto, pero de fondo necesitas un informe jurídico. Aquí por el momento se desconoce si deban tratar la destitución por parte de la Contraloría al Superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. No hemos entrado a eso todavía, eso lo vamos a ver mañana, porque hemos requerido también un informe jurídico al respecto de cuáles son las autoridades que nos compete evaluar. También para este miércoles está previsto elaborar la hoja de ruta que deberán seguir las comisiones, informó Héctor Romero. Por su parte, la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate de la reforma a la Ley de Participación Ciudadana. En la propuesta se elimina del articulado la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral sea el organismo que elija a los precandidatos al Consejo de Participación Definitivo. Con el voto de la mayoría dentro de la comisión, se aprobó el informe para el primer debate de la reforma de la Ley de Participación Ciudadana, que viabiliza la elección del Consejo de eliminar de la propuesta el articulado que daba la potestad al Consejo Nacional Electoral para elegir a los precandidatos. Hemos eliminado el concurso de méritos y oposición
que estaba planteada en el proyecto que el presidente remitió aquí a la Asamblea Nacional. Eso nos permite a nosotros, de alguna manera, responder a toda la soberanía que hoy reclamaba que haya una transparencia, que haya un mecanismo más directo de parte de la elección que se aprobó en el mandato popular el pasado 4 de febrero. El rol del Consejo Nacional Electoral será el mismo de verificar los requisitos de cada uno de los postulantes. A cambio, se da la posibilidad de que sean las organizaciones sociales las que propongan los nombres. Acá, lo que se hizo fue incrementar los requisitos y hacerlos más estrictos. En lo que no hubo acuerdo es en la exigencia de firmas para proponer candidaturas. Eso se definirá en el informe para segundo debate. ¿Quién podrá presentar esos candidatos? Hemos resuelto hoy por consenso en primer debate que podrán ser las organizaciones sociales y la sociedad civil. En los requisitos se exige que quienes busquen un puesto dentro del Consejo no podrán ser miembros de partidos políticos 30 meses antes de la elección. Se limita también la posibilidad de candidaturas a quienes sean familiares de altos funcionarios públicos y dignatarios. Se han agregado requisitos que estamos buscando tener una simulación exacta, de manera que podamos un poco anticipar qué cantidad de ecuatorianos y ecuatorianas podrían cumplir ese perfil, porque estamos hablando de temas bastante estrictos como el renunciar 30 meses antes para candidatizarse, el no tener vínculos de consanguinidad o afinidad con ninguna autoridad electa del país y con ningún funcionario público de rango ministerial. Es la necesidad de que aquellos que integren y que ganen las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana de Elección Popular no puedan ser candidatos una vez concluido su periodo ni a la elección seccional siguiente ni a la presidencial subsiguiente. Esto ha nacido de la ciudadanía, esto ha nacido del debate profundo de haber recorrido también el territorio, y es importante también que en el debate que se haga en la Asamblea Nacional, seguramente este día jueves, se puedan exponer argumentos adicionales que son fundamentales para este proceso. Así, se espera que este proyecto de ley sea analizado en primer debate este próximo día jueves en el Pleno de la Asamblea. Informó Javier Gallo. Además, el Poder Legislativo analiza la posibilidad de que el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el fiscal Carlos Vaca Mancheno comparezcan ante el Pleno por la conversación entre Serrano y Polit. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Gallo para tenernos los detalles. Adelante, Javier, te escuchamos. Saludos cordiales, María Fernanda. Les informamos que en este preciso momento el presidente encargado de la Asamblea Nacional ha suspendido el pleno y abandona la sala. Carlos Berman estaba encargado de la sesión de este momento y se tenía que votar tan solo la resolución para llamar o no al fiscal general del Estado, Carlos Vaca, y al presidente de la Asamblea, José Serrano. Hay una situación dentro de esta moción que había presentado el bloque social cristiano. Ellos habían sorprendido al bloque morenista con una resolución en la que se incrementaron 2 puntos. Uno, el que sea en 48 horas esta comparecencia, y un segundo punto que exigía que en esa misma sesión de realizarse el próximo día jueves se decida la destitución tanto de José Serrano como el inicio de un juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca. Esto desubicó al bloque morenista, que provocó reacciones hace pocos momentos, intensas reacciones por parte de ese bloque en contra de los socialcristianos, que a última hora incluyeron estos 2 temas en esta moción, que, como les decimos, en este preciso momento ha sido suspendida la sesión por parte de Carlos Berman, con lo que esta decisión que debía tomar la Asamblea Nacional ha quedado en suspenso, una decisión que busca resolver este problema que se ha presentado tras la difusión de un audio entre el fiscal, entre el presidente de la Asamblea y el excontralor del Estado, Carlos Polit, que ha puesto en mal predicamento al presidente de la Asamblea, José Serrano. Esta situación de verse acorralados por parte de los morenistas provoca que la sesión se suspenda de manera sorpresiva en este momento y no se pueda haber aprobado ninguna resolución en este caso, que tanto los bloques de la Asamblea estaban buscando que se pueda resolver. Esa es la información que nosotros generamos a esta hora desde la Asamblea Nacional. Le ratificamos, ha sido suspendida de manera sorpresiva la sesión aquí en la Asamblea Nacional. María Fernanda, adelante. Muchas gracias, Javier. Información de última hora desde el Legislativo, y en ese mismo tema, dentro de 5 días se podrá conocer el resultado del peritaje efectuado este martes al audio presentado por el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno. Entre tanto, el fiscal Fabián Salazar viajará a los Estados Unidos para tomar la versión al excontralor Carlos Polit, quien se encuentra prófugo.
Judicializado el audio presentado por el fiscal general Carlos Baca en días pasados, que involucra al presidente de la Asamblea Nacional José Serrano y al excontralor Carlos Polid. Peritos iniciaron el análisis técnico del mismo. Fiscalía no es que mandó a escuchar a nadie, no es que se hicieron actos ilegales, sino que esto tiene un origen, es lícito, hoy se ha podido establecer el origen, el resto de pericias establecerá tiempos y lugares. Como parte del peritaje se efectuó la transcripción y cotejamiento. La intención sería establecer, entre otras cosas, que el audio no haya tenido ninguna alteración. Ellos tienen aproximadamente 5 días para entregar esta pericia y obtendremos los resultados. A la diligencia legal desarrollada en la Fiscalía fueron convocados los supuestos involucrados, José Serrano y Carlos Polid. Este último, al encontrarse prófugo, no acudió, pero sí su abogado. Eso se trata pues de una conversación privada que, de acuerdo a la ley, no puede ser difundida ni extraída sin la autorización de quienes aparecen pues hablando en el audio. De tal manera que examinaremos hacia lo posterior cuáles son las connotaciones o cuáles son las, digamos, acusaciones que podrían sobrevenir de esta información. Del lado de Serrano no se hizo presente nadie. El próximo jueves el fiscal Fabián Salazar, quien lleva adelante la investigación, viajará a Miami para recopilar información sobre el caso Petrochina. Aprovechará para tomar la versión de Polid en relación al audio donde se habla de un supuesto complot en contra de Baca. El consulado de Estados Unidos en la Florida, por lo cual he señalado una versión para escucharle al propio señor Polid, a fin de que de sus palabras, de su accionar, de sus dichos, nos haga referencia a este caso. Adicionalmente, la Fiscalía analiza la entrevista que Polid dio a un medio de comunicación en el exterior. Informó Héctor Romero. Ahora escuchemos las declaraciones por parte del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, que publicó a través de sus redes sociales sobre el caso del audio revelado por el fiscal Carlos Baca Mangino. Acepto que he sostenido conversaciones telefónicas y por eso, en mi foro natural, aquí en la Asamblea Nacional, informaré detalle a detalle, palabra por palabra, la razón de mis dichos y, por supuesto, lo que aún me falta por decir. Lo que se debe discutir, por lo tanto, es el comportamiento descalificador de personas que son capaces de mentir, forjar y manipular documentos, extralimitándose ilegalmente en sus funciones, como lo demostraré desde este mismo curul en mi calidad de asambleísta nacional más votado. No voy a permitir que en una suerte de trueque entre algunos correístas y una bancada dirigida por Guillermo Lasso generen ingobernabilidad. La vicepresidenta de la Asamblea dijo no al límite de la reelección indefinida, no al cambio del Consejo de Participación Ciudadana. Hoy se quieren tomar la Asamblea Nacional por asalto y, siendo los perdedores, buscan reconfigurar el primer poder del Estado a su antojo. Y el proyecto para eliminar la ley de plusvalía superó el primer debate en la Asamblea Nacional. En el Pleno se analizó la derogatoria de la ley. Se espera que este proyecto retorne a la Comisión Ocasional para la elaboración del informe para segundo y definitivo debate, que deberá realizarse en los próximos días. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció nuevos cambios en su gabinete. Esto tras la renuncia de Carlos de la Torre como ministro de Finanzas y Elsie Parodi como titular del Ministerio de Electricidad. Mediante decreto presidencial, se confirmó que María Elsa Viteri fue designada como la nueva ministra de Finanzas. Esto en reemplazo de Carlos de la Torre, quien presentó su renuncia al cargo. Viteri ya fue titular de esta cartera de Estado entre los años 2008 y 2010 durante el gobierno de Rafael Correa. De igual manera, el presidente Lenín Moreno aceptó la renuncia de la ministra de Electricidad y Energía Renovable, Elsie Parodi, y se encargó esta función a Rubén Barreno Ramos. La salida de Parodi se da un día después de sus declaraciones, donde anunció que el gobierno analiza la posibilidad de eliminar el subsidio al gas. Informó Edison Saavedra. Además, el presidente de la República delegó a la vicepresidenta María Alejandra Vicuña para fortalecer la política y programas relacionados con la economía social y solidaria.
La vicepresidenta tendrá a su cargo la articulación y coordinación con el representante del Ejecutivo ante el Consejo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, con énfasis en impulsar el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, el Plan Toda una Vida. Una tercera función será la de estar al frente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo tras las afectaciones del terremoto en Manabí y Esmeraldas. Ahora les contamos que cambiar las políticas económicas es una de las propuestas que realizaron los integrantes del Foro de Economía y Finanzas Públicas al Ejecutivo. Ellos entregaron un informe económico basado en un análisis desde el año 1991. Presentaré al país el plan económico a mi regreso del cambio de mando en Chile. El presidente Lenín Moreno en su informe semanal anticipó que se ha trabajado en los ajustes finales para el programa económico que sería presentado a su regreso de Chile, es decir, la próxima semana. En ese contexto, el Foro de Economía y Finanzas Públicas, conformado por un grupo de economistas, ha entregado al primer mandatario y a la Contraloría un documento que detalla el estado económico del país y recomendaciones. Este es un nuevo aporte que hace el Foro de Economía y Finanzas Públicas al conocimiento de la realidad nacional económica, en procura de que el gobierno, por un lado, y la ciudadanía, por otro lado, estén atentos a los cambios que se requieren. Al haber hecho un estudio de la economía del Ecuador desde 1999, del informe se desprenden varias preocupaciones como el sobreendeudamiento, el subempleo, el aumento de tributos, el déficit fiscal, entre otros, que a su decir habría en el país. Tenemos un endeudamiento público nuevamente desproporcionado, contratado en malas condiciones financieras, pero el déficit fiscal a lo que llevó es a tener un tamaño del Estado tan sobredimensionado que hoy día no permite, no da cabida a la posibilidad de la recuperación de la economía ecuatoriana. Aseguran que la posibilidad de una revisión del subsidio al gas que se estaría evaluando en el buró con el presidente Moreno, a decir de la exministra de Electricidad Elsie Parodi, tendría que ir dentro de un plan completo. Y así usted elimine el tema del gas o pueda optar por los otros subsidios de los otros derivados, si no arregle el otro lado del problema fiscal, que es el tema del gasto, lo único que ha hecho es ganar tiempo. Hacen varias recomendaciones, pero enfatizan que el cambio de políticas económicas es imprescindible para tener una economía organizada. La única forma de resolverlo es por la vía de encontrar caminos de reducción del gasto público sobre la base del establecimiento de principios y prioridades en el papel del Estado dentro de la sociedad. Esperan que su informe sea tomado en cuenta antes de que el presidente haga la presentación formal del plan económico. En Quito informó Andrea Orbe. La agrupación política autodenominada Revolución Ciudadana presentó ante el Consejo Nacional Electoral la documentación para la asignación de formularios de recolección de firmas. El grupo afín al expresidente Correa busca inscribir un nuevo movimiento político bajo el nombre de Revolución Alfarista. ¡Viva el movimiento Revolución Alfarista! El asambleísta Gabriela Rivadeneira y el ex canciller Ricardo Patiño llegaron ante el Consejo Nacional Electoral acompañados de varios militantes. Ellos requieren del órgano electoral y el rector de las organizaciones políticas los formularios para recoger firmas y calificar así su organización. Vamos ahora a presentar los documentos básicos para efectos de inscribir y de comenzar a recoger firmas para la Revolución Alfarista. En efecto, Revolución Alfarista sería el nuevo nombre de la organización política que hace pocos meses se separó de Alianza País y de la línea del presidente Lenín Moreno. Bueno, el camino es el mismo, que tiene que ser cambiado de nombre porque se nos robaron el partido. El grupo de políticos afines al expresidente Rafael Correa esperan que esta vez el Consejo Nacional Electoral pueda autorizarles su inscripción. Según informaron, su militancia estaría organizada para la tarea de recoger las 175.000 firmas que según el Código de la Democracia se necesitarían. Hoy nuestros comités promotores desde las parroquias, barrios, cantones, provincias están listos. Durante su concurrencia al Consejo Nacional Electoral expresaron que todos los documentos para la aceptación del movimiento Revolución Alfarista se encontrarían en regla. También descartaron una posible visita del expresidente Correa. Informó Javier Rosero. Parámetros internacionales son los que rigen el contrato para la construcción del Metro de Quito. Según las autoridades capitalinas, este fue uno de los requisitos establecidos por los 4 organismos multilaterales que financian el proyecto.
Luego del estudio de la fase 2 del Metro de Quito relacionado con la construcción de las 15 estaciones, la Contraloría General del Estado emitió un informe preliminar en el que, entre otros aspectos, se advierte de valores supuestamente injustificados en el contrato de la obra de movilidad, por lo que en un plazo de 30 días, la empresa metropolitana deberá justificar estos valores. Lo que la empresa Metra considera es que existe una interpretación inadecuada por parte de la Contraloría respecto a la normativa vigente para este proyecto. El informe también concluye la destitución del gerente del Metro de Quito, Mauricio Anderson, quien enfatizó que el denominado contrato FIDIC facilita movilizar recursos de un área a otra sin que esto afecte el presupuesto total. En ningún momento, y quiero ser empático, estamos cambiando el monto del contrato, ni tampoco el alcance del contrato. Eso no se... El contrato es de 1.538 millones de dólares y estamos trabajando en ese presupuesto y ese es el objetivo. Las autoridades municipales aseguran que uno de los requerimientos de los 4 organismos multilaterales que financian la obra fue el uso de este tipo de contrato, enfatizando que el proyecto Metro de Quito está en constante auditoría. Recordemos que este es un proyecto que no se rige por la ley de contratación pública, no se rige por la legislación nacional, se rige por normas internacionales establecidas por los 4 organismos multilaterales. Informó Sofía Vintimilla. Conformar una comisión que evalúe cada uno de los casos de la revuelta policial del 30S sería uno de los acuerdos alcanzados entre el presidente Moreno y representantes del Frente 30S Verdad y Justicia, quienes llegaron a Carondelet para entregarle varias peticiones al primer mandatario. ¡Justicia! ¡Justicia! 30S! Con carteles, pancartas y consignas, investigados y procesados en el caso 30S llegaron hasta el Palacio de Carondelet. Una comitiva de 10 personas fue recibida por el primer mandatario Lenín Moreno, a quien le entregaron varias propuestas en torno a los procesos judiciales que se han llevado adelante tras la revuelta policial. Entre esas propuestas, la más importante es la libertad inmediata de nuestros compañeros que se encuentran detenidos como presos políticos, porque eso es lo que son. Tras la cita que fue a puerta cerrada y que duró cerca de 1 hora, los representantes de los policías y ex policías implicados en el 30S calificaron la reunión como positiva e informaron que el presidente Moreno se habría comprometido a conformar una comisión que tramite sus peticiones. Es que se conforme un equipo de trabajo por parte de asesoría jurídica del presidente conjuntamente con el Ministerio de Justicia, donde ellos pues evaluarán y revisarán todos y cada uno de los casos del 30S. Señalaron que el indulto para miembros policiales detenidos sería revisado por el primer mandatario. A revisar toda la documentación para, una vez cumplidos todos los requisitos por parte de los que se encuentren detenidos, poder proceder con lo que es el indulto. Culminaron indicando que también se habría comprometido a impulsar la amnistía a través de la Asamblea Nacional. En Quito informó Adriana Rojas. Y organizaciones sociales llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntos delitos cometidos por la ministra de Minería encargada, Rebeca Illescas. La acusan de enriquecimiento ilícito y perjurio. Denunciar supuestos delitos de perjurio y enriquecimiento ilícito en contra de la ministra de Minería encargada, Rebeca Illescas, fue el propósito que tuvieron representantes de la CONAGI y Ecuarunari al llegar a la Fiscalía General del Estado. Ellos denuncian que desde el 2017 las concesiones mineras han aumentado en un 126% y estas habrían estado a cargo de Illescas siendo viceministra. Lo menos que podemos realizar es una denuncia penal para que ojalá haya justicia en esta Fiscalía General del Estado. Explican que antes de ser nombrada viceministra, Illescas en su declaración juramentada haría constar su patrimonio por el valor de $243,000, según se desprende en la página web de la Contraloría General del Estado, valor inferior a la suma de los predios que estarían registrados a su nombre. De acuerdo al artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal, se configura en el delito de perjurio. Y si ella dice que ha adquirido esos bienes posterior a esa fecha, podría encasillarse en otro tipo penal que está sancionado en el artículo 276, que es el delito de enriquecimiento ilícito. En el sitio también rechazaron las actitudes de la ministra de Minería, que a su decir estaría entablando nuevos acuerdos para concesiones mineras. Desde la CONAIE es una preocupación, diría, nacional, porque como que no se obedece
las decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo. En Quito informó Andrea Urbe. Momento de nuestra primera pausa aquí en el Comercio TV, amigos televidentes, y atención al regresar, 3 heridos tras accidente de un bus interprovincial que cubría la ruta Lago Agrio-Tulcán. Se precipitó a un barranco, y otro accidente, la avenida Simón Bolívar, en la capital de la República, ocasionó que en el sector se haga gran congestión. Afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar. Ya regresamos. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Regresamos con más y como le anunciamos, un bus interprovincial que cubría la ruta Lago Agrio-Tulcán sufrió un aparatoso accidente en el sector de El Calvario, precipitándose 50 metros a un barranco por una posible pérdida de pista. Los 13 pasajeros que viajaban resultaron heridos. Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Tulcán fueron parte de las operaciones de rescate. En el sector despoblado de El Calvario, límite provincial entre Carchi y Sucumbíos, un bus de la cooperativa Putumayo que salió a las 10 de la noche de este lunes se precipitó a un barranco. Personal del Cuerpo de Bomberos de Tulcán asistió al rescate de las víctimas. Los 13 ocupantes del bus resultaron con heridas leves. Que el vehículo perdió pista y cayó al barranco y que existían las personas atrapadas. Más bien en eso nos direccionamos en nuestras labores de rescate. Un bus se había precipitado, había perdido pista y había caído unos 50 metros. Una carretera irregular que provocó aparentemente el suceso. Afortunadamente no hubieron víctimas mortales. Los heridos fueron trasladados a los centros de salud más cercanos. Las labores de rescate no fueron mayormente complicadas. El conductor y el ayudante supuestamente fugaron del lugar. Tanto el señor conductor como el ayudante no se encontraban, pero no se descarta también de que ellos hayan estado tal vez entre las personas heridas. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida humana. Estamos en el trabajo diario para que las investigaciones dieran el resultado del tipo de accidente que sucedió en el lugar. Este lamentable accidente articuló a las diferentes unidades de socorro y rescate de las provincias de Sucumbíos y Carchi, quienes lograron en poco tiempo evacuar a las víctimas. El bus accidentado debía arribar a las 9 de la mañana aproximadamente a la terminal de Tulcán. Se despacharon los recursos desde Lago Agrio y Tulcán. Desde Lago Agrio se despachan 4 ambulancias y 2 del Cuerpo de Bomberos, primando siempre el carácter de rescate de este tipo de eventos. Tulcán también nos apoya con 3 ambulancias y Cuerpo de Bomberos. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Además, un accidente de tránsito ocurrido en la Simón Bolívar al sur de Quito, en el sector de la Forestal, provocó gran congestión. Afortunadamente no hubo víctimas mortales que lamentar. Por más de 4 horas, la avenida Simón Bolívar de sur a norte en el sector de la Forestal estuvo parcialmente habilitada al tránsito vehicular. Esto por un accidente ocurrido a las 7 de la mañana de este martes 6 de marzo. Lo que tuvimos aquí fue una pérdida de vía que con un conductor con un vehículo pesado estaban transportando productos químicos, que eso es lo que nos complicó un poco el poder sacar rápido el vehículo. A decir del Cuerpo de Bomberos, del material que se derramó sobre la vía era químico y se lo utiliza para balanceado. Las unidades especializadas, como el Grupo de Respuesta en Emergencias con Materiales Peligrosos, procedieron a hacer una evaluación, constatando que dentro del mismo se transportaba materiales que son materia prima para la elaboración de todo lo que es balanceados, así como también de lo que son plásticos, que es igual materia base para la elaboración de tarrinas y cosas por el estilo. El producto derramado no significaría un riesgo para la ciudadanía. Al momento el Cuerpo de Bomberos se encuentra brindando seguridad mientras existe el transporte del lugar a otro contenedor para poder llevar a su lugar. No presenta riesgo este químico, ya que, como le había dicho, son materia prima de lo que son balanceados y plástico básicamente. Afortunadamente en el siniestro no hubo heridos de gravedad. El conductor fue trasladado a una casa de salud para su revisión pertinente. El conductor tenía golpes leves, fue evaluado y fue ya dado de alta. Pasado el mediodía, la vía volvió a la normalidad. En Quito informó Andrea Urbe. Recorremos el país. En Chimborazo, 4 miembros de una misma familia, quienes viajaban en una moto, se impactan contra un tráiler. Todos se encuentran en estado crítico. Comuneros cerraron la vía por varias horas. Así se encontraba esta motocicleta bajo el guardachoque de este tráiler. 4 personas miembros de una misma familia resultaron gravemente heridas tras el impacto, que para muchos parecía un enfrentamiento entre David y Goliat.
llamando a la ambulancia y no llega. Hace 2 horas de los heridos aquí echados, ensangrando, y no llega. Nosotros pagamos los impuestos para que venga la ambulancia rápido. Vehículos involucrados, tanto la motocicleta como el camión, van a ser trasladados a los patios de tránsito para que empiece el procedimiento normal. Sucedió en la vía de segundo orden, sector Santa Rosa. Las huellas de sangre daban cuenta de la magnitud de la tragedia. Ellos demandan que por esta carretera no circule transporte pesado. Como ve usted, es un accidente grave de un morador de acá, de estos sectores. Entonces esta vía solamente es para transitar vehículo liviano nomás. Por otro lado, en una motocicleta, según la policía, no pueden viajar tantas personas. Uno de ellos se encuentra en estado de coma. Pedimos de favor que nos ayude a los pobres campesinos. No es solo que estos casos que pasa, que muchos casos aquí en las comunidades pasa, señor. Comuneros de varios sectores intentaron cerrar la vía. El pesado automotor fue retenido por varias horas. El conductor habría huido. Al momento que nosotros llegamos al lugar, los ánimos estaban calmados, ya la comunidad había hablado con los policías para poder trasladar el vehículo y hacer el procedimiento normal, lo que es en el accidente de tránsito. Familiares esperan que los 5 heridos logren salir del estado crítico y que los responsables cubran los gastos. Un arreglo de nuestros familiares heridos no es uno solo, sino es una familia completa. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El director nacional antinarcóticos informó que en la avioneta accidentada en el sur de la ciudad de Guayaquil no encontraron evidencias que transportaba droga. Los 2 tripulantes son de nacionalidad mexicana. Hasta el momento lo único confirmado es que la avioneta tipo Cessna accidentada la tarde del pasado domingo en el sector de Morillos no tenía plan de vuelo y estaba invadiendo espacio aéreo ecuatoriano. El general Carlos Alulema indicó que los agentes e investigadores antinarcóticos no encontraron evidencias relacionadas al transporte de sustancias sujetas a fiscalización dentro de la nave. No existen, no se encontraron rastros de lo que se podría esperar, alguna sustancia sujeta a fiscalización u otros elementos que hicieran presumir la comisión de un delito. Así también el director antinarcóticos informó que los 2 tripulantes son de nacionalidad mexicana. Uno de ellos tiene registro penal, fue detenido en junio de 2013 por autoridades ecuatorianas por el delito de tráfico de drogas y hace un año habría recuperado su libertad. Aproximadamente un poco más de un año ha estado privado de su libertad con una sentencia, cumplido y abandonado el país. Las versiones de los 2 ocupantes que sobrevivieron al accidente serán claves, están en la mira de las autoridades. Por el momento no ha sido posible por su estado de salud y en ese sentido pues nosotros estamos pendientes. El general Alulema confirmó que la liviana nave lleva matrícula extranjera, pero ¿de qué país es la gran interrogante? Por ahora no hay indicio alguno que lo relacione con actividades de tráfico internacional de drogas, así su presencia en territorio ecuatoriano es un misterio para todos. No corresponde a ningún artículo oficial, es como un vehículo, ¿no? Como una placa falsa, podríamos decir algo similar. Al momento en el campo policial no hay delito. Las investigaciones por la violación del espacio aéreo al no tener plan de vuelo, convirtiéndose en una avioneta clandestina, están a cargo de la Dirección de Aviación Civil. Nos dan indicios de que son aeronaves clandestinas. Entonces, inmediatamente, como le indicó, alertamos a la Fuerza Aérea y Aeropolicial. Desde el 2013 en Ecuador se han confiscado 17 avionetas relacionadas con actividades de narcotráfico. En Quito informó Iván Casamen. Retornamos a la capital. En el distrito Calderón, en 2 eventos delictivos, 5 personas fueron detenidas, entre ellas 2 menores de edad. Los sospechosos supuestamente se dedicaban a robar celulares a los estudiantes de colegios. Cuando salió de clases y se dirigía a casa, nunca se imaginó que sacar el celular iba a ser una experiencia amarga. 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron. El uno con puñal en mano buscó arrancar el teléfono. En el forcejeo, el joven estudiante fue herido. No le logran robar ningún artículo, pero le causan una herida con un arma blanca. Igual tenemos el arma blanca con la cual le causaron una herida superficial a un estudiante menor de edad. La policía que patrullaba por el sector de Llano Chico fue advertida del accionar de los ocupantes de la motocicleta. Pusieron en marcha un operativo de rastreo. Con la colaboración de la comunidad lograron ubicar a quienes circulaban en moto reportada como robada. Nos colaboraron los moradores del sector y se les pudo neutralizar a los individuos. En poder de los sospechosos algunos celulares que no justificaron la procedencia. Presumen que utilizando este medio de transporte robaron bajo el mismo modus operandi a estudiantes que en la tarde salían de los colegios. En cuyo poder se encuentran 3 celulares más.
Estos parece que son producto de otros robos. Paralelamente, en el sector de Calderón, 2 estudiantes fueron supuestamente víctimas de otras 2 menores de edad. Les arrancaron el teléfono y salieron a precipitada carrera, pero lo que no se imaginaron fue que la policía les iba a dañar el negocio. Son menores de edad ecuatorianas, entre los 17 y 16 años. Lo preocupante es que las implicadas son menores de edad, quienes supuestamente serían parte de una banda dedicada a este tipo de delito, es decir, perfilan víctimas que porten celulares de alta gama. Sí se presume que es una banda, ya que son varias denuncias de robo a los estudiantes. Como que los estudiantes se han convertido en blanco fácil de supuestos delincuentes, pero cuando menos imaginan a responder por sus andanzas, esposados a flagrancia fueron llevados. En Quito informó Iván Casamen. El operativo que dirige el Grupo de Operaciones Especiales y los bomberos de El Chaco continúan con la búsqueda exhaustiva de Ángel Aguinda, de 47 años de edad, quien desapareció el 2 de marzo tras el derrumbe en el cantón El Chaco de la provincia de Napo. Al mediodía de este martes inició la búsqueda del desaparecido Ángel Aguinda desde la unión de los ríos Oyacachi y Quijos. El rastreo se prolongará según las condiciones climáticas. Conocemos ya lugares donde puede haber empalizadas, donde hay, como ustedes le llaman, nosotros les llamamos edis pequeños, edis grandes. Han pasado 4 días en los que un grupo especializado y maquinaria han logrado remover toneladas de material producto de la avalancha del pasado viernes en la quebrada de San Vicente de la parroquia Sardinas. Hemos decidido que se realiza la búsqueda durante 8 días en total. Son 7 personas, entre bomberos y policías, que forman parte de la búsqueda. En correntosas aguas por el río Quijos, el nivel de riesgo es alto, pero de esta manera se pretende obtener buenos resultados. Vamos a realizar la búsqueda hasta donde sea más factible. Respetando protocolos, casi no hay un protocolo, pero respetando más o menos protocolos que se hablan de 8 días. Se lleva adelante la búsqueda de Ángel Aguinda. Este proceso lo llevan de manera profesional los especialistas. Los familiares de Ángel apelan a la buena condición climática para que logren encontrarlo. En el Chaco, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. Es momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño y sintonía. Un abrazo grande.